Shalom, shalom, shalom. Aquí estamos de nuevo con Ordo Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah número 4. Y saben, muchas veces nosotros no aprendemos de la lección hasta que una instrucción divina nos viene a nosotros. Esto se llama la educación por privación, la educación por las privaciones. El hecho de que las murmuraciones y las reclamaciones hayan empezado desde la salida de Egipto y hayan persistido durante la instancia en el desierto, a pesar de todos los milagros que esos hombres presenciaron y a pesar de la revelación en el Sinaí, parece agravar su culpabilidad. ¿Cómo podían dudar de Dios y de su omnipotencia después de haber sido asistido personalmente a tantos prodigios? Es preciso advertir, sin embargo, que todo lo que Dios le reprocha se produce al principio de su instancia, en el desierto, en el curso del primer año, en todo caso, y además hemos de meditar el juicio que nuestros sabios han formulado sobre, entre comillas, la generación del desierto, a los que califican de Dor de A, la generación inteligente. Por último, debemos recordar que las palabras elocuentes de Jeremías en el capítulo 3, verso 2, con las que el profeta exalta el amor y la confianza manifestada por Israel hacia su Creador en la época de su compromiso prematrimonial, cuando siguió a Dios en el desierto, en aquella región estéril. Y esto nos lleva a comprender que en el desierto fue el procedimiento de la educación del pueblo de Israel. La mención en el desierto que figura en nuestra Mishnah a propósito de la actitud de nuestros antepasados está indudablemente cargada de intención. En el desierto y a su causa del desierto, donde y por lo que Israel al principio de su larga peregrinación se pone a dudar la providencia divina. La escuela del desierto había de enseñarle a nuestro pueblo que no solo del pan vive el hombre, sino también de todo lo que produce la palabra del Eterno, de lo que procede de la palabra del Eterno. Y esto es la que nos da sostén a diario. Por eso es importante estudiar a diario, no solamente una vez a la semana o una vez cuando te inspira, sino a diario estudiar las palabras del Dios viviente. Y esto también aplica no solamente a los hombres, sino a las mujeres y a los niños. Y además debemos de puntualizar que las recriminaciones del pueblo estaban generalmente dirigidas contra sus jefes, en particular a Moisés y a Aarón, cuya misión era guiarles del lugar de su esclavitud hasta la libertad y hasta la tierra prometida. Era a ellos a quienes el pueblo reprochaba continuamente el haberles sacado de Egipto. Recuerda de quién estaba recibiendo la mayoría de las quejas. Moisés y Aarón y los líderes del pueblo. En efecto, la inmensa mayoría de estos hombres y de estas mujeres aspiraba sobre todo librarse de la esclavitud, de los sufrimientos y de las humillaciones, pero les parecía que era posible llevar en Egipto la vida de la libertad que tanto ansiaban. Y por su instancia de 2 siglos en aquel país hacia lo que consideraban como su segunda patria, lo que vemos, por ejemplo, fuera de la tierra prometida. ¿Y acaso la siguiente observación formulada por el pueblo antes del Mar Rojo? ¿Acaso no hay bastantes sepulcros en Egipto para que nos lleven a morir en el desierto? Esto nos muestra el gran apego que sentía esta generación por el país donde se encontraban las tumbas de sus antepasados. Ellos no dudaban en absoluto de que Dios se hubiese acordado de ellos y hubiese quebrantado el poderío de sus opresores, pero culpaban ¿a quién? A Moisés como responsable de la salida de Egipto. Nos sacaste de aquí, estábamos viviendo la vida buena en Egipto, teníamos lugar donde podemos enterrarnos y todos los placeres que nos gustaban.
y sin embargo hacían a Moisés responsable de la salida de Egipto y de la entrada en el desierto. Cuando después de cruzar milagrosamente el mar Rojo, los hebreos vieron los cadáveres de sus enemigos varados en la orilla y reconocieron en ese entonces la obra de la mano poderosa del Eterno, y ellos le permitió tener confianza en su siervo Moisés, como dice el pasaje, y creyeron en Dios y Moisés su siervo. Pero esta confianza se resquebrajara cada vez que las privaciones o la fatiga excesiva del camino reactivan en sus mentes las dudas acerca de la autenticidad de la misión de Moisés, de Moshe. Esto se lo reprochaba en un discurso que fueron también en su testamento. El versículo dice que a pesar de creer en Él, no erais obedientes con Dios. Formulación un tanto curioso que el rabino Shimshon Hersh interpreta de la siguiente manera: nunca estaba totalmente sometidos a su voluntad. Háganse su voluntad, hagan la voluntad de Dios, allá en el cielo como se hace aquí en la tierra, o aquí en la tierra como se hace allá. Indudablemente el pueblo que Moisés tenía que guiar a través del desierto era, como afirman nuestros sabios, un pueblo inteligente, pero también terco y un poco propenso a obedecer consignas. Un pueblo que resultó además de ser escépticos, pues necesitaba constantemente probar a Dios hasta que finalmente sus continuas dudas le condenaron a morir en el desierto. Y esto fue en sí el castigo que sufrió el pueblo. Morir en el desierto fue hasta después que la nueva generación se levantó y creyeron en lo que Moisés había dicho, en el nuevo líder Josué, que habría de traerlo a la tierra prometida. Y eso es lo que entendemos y llegamos a entender, que muchas veces ya una generación se ha perdido y hay que esperar por la nueva generación, llena de fe, llena de pitajón en el Eterno, para ver lo que es la restauración y reconfirmación de todas las promesas que Dios le dio al pueblo, que es sí y amén. Shalom, shalom. Y ya finalizamos con la Mishnah número 4. Ya en el próximo video vamos a ver y vamos a entrar en el quinto Mishnah del capítulo 5 de Pirkei Avot. Shalom.